Hola, buenas, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestras aguas porque resulta que es tradición en este programa, es lo que más nos gusta, hablar de lo que es importante con los que tienen las calidades, experiencias, saberes, conocimientos para contarnos lo fundamental de la manera más didáctica posible y por supuesto con absoluta libertad. En esta entrega vamos a hablar de, esto sí que es importante, vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer con uno de esos expertos de la verdad, una persona gran conocedora, todo un intelectual de las ciencias sociales, con todas las especialidades y experiencias en el campo pedagógico, es el director ejecutivo de Educa y se llama Darwin Caraballo. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Encantado, gracias como siempre para invitarnos a hablar de educación. Hablemos de educación y quizás sería bueno que nos ayudaras con esto de las claves. O sea, vamos a quedarnos en tres claves, tres puntos que desde tus conocimientos y experiencias en el país, porque ya son, ¿cuántos años ya tienes en el país? Más de 12 en el país. Más de 12, estudiando por lo menos 26 horas diarias el tema educativo. Desde tu experiencia, conociendo esta realidad, las claves para mejorar la calidad de la educación dominicana. Comencemos por ahí, por favor. Bueno, Pablo, claramente el factor docente es el determinante, es el primer factor que uno piensa cuando se trata de ensayar estrategias de mejora de la calidad. El segundo es repensar los contenidos curriculares, porque con la pandemia quedó muy claro que la educación tal como la conocíamos quedó definitivamente obsoleta. Y un tercer elemento que también como efecto colateral trajo la pandemia es el involucramiento de la familia. Tal vez esos son los tres factores fundamentales sobre los que hay que repensar y reconstruir un sistema educativo que es necesario e imperioso para un momento histórico que tiene la República Dominicana singular, porque otra vez la puerta de la historia está abierta para que el país ingrese a mayores niveles de prosperidad, pero sabemos que por las largas duraciones esa puerta no siempre está abierta y es en este momento particular en el que hay que ingresar definitivamente a ese camino. Entonces, a partir de esas claves, ¿cómo tú valoras lo que se ha hecho, se está haciendo, se va a hacer o se ha dejado de hacer de las actuales autoridades de la familia o el gravísimo tema docente? ¿Cómo tú ves? Mira, hay que mirar este tema en la larga duración también, no únicamente como una gestión de gobierno, y por eso tenemos un Pacto Nacional para la Reforma Educativa que está vigente hasta el año 2030, suscrito por todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, actores relevantes, organismos multilaterales presentes en el país, que también allí determinó que el factor docente era clave para reconstruir una agenda educativa hacia mejores niveles de calidad. Evidentemente, el primer elemento fundamental para eso es asegurar una formación inicial profesional. No aceptar que cualquier candidato, que cualquier interesado sin las competencias mínimas pueda acceder a formarse como un futuro profesor. Y por eso la normativa 0915 fue para nosotros tan importante y Educa, entre otros, cuando esta normativa se cuestionó, salió a defenderla, decíamos, como una trinchera. Es esa normativa que establecía unos requisitos mínimos para el ingreso a la carrera docente, con la aplicación de ciertas pruebas preliminares, que evidentemente pone una barrera de entrada rigurosa, profesional, para justamente garantizar que los mejores puedan ingresar en ese trayecto que culmina con un título universitario que verdaderamente tenga valor. Siempre lo hemos discutido, incluso aquí en esta casa, de que en el pasado la República Dominicana exhibía una paradoja. El país o de los países de América Latina con mayor nivel de titulación de los profesores y al mismo tiempo de peores desempeños de los estudiantes. Eso constituye una paradoja.
Bueno, era una paradoja fácilmente demostrable porque era de alguna manera cierto relajo en las universidades, que un señor iba, se pasaba el sábado, y, o sea, lo de estudiar y lo de licenciatura, ese es otro tema que tiene que ver con la crisis del sistema universitario dominicano, que aquí universidades sobran dedos. Bueno, por ahí va el asunto. Se trata justamente de establecer criterios rigurosos para asegurar que el egresado de las casas de estudio de nivel superior con un título de maestro efectivamente tenga las competencias que justifiquen que se le haya dado ese título. Nosotros decíamos en una nota que recuerdo escribimos de Educa que esto era como la defensa de la trinchera de Somme en Francia del general Hagi de Inglaterra. Ese día Inglaterra perdió 57.000 vidas por defender ese lugar. El día más sangriento en la historia del ejército británico. Pero si se perdía ese punto, se perdía la guerra. Esto es lo mismo, asegurar que ese espacio hoy profesional, donde están ingresando más estudiantes talentosos a la educación y se están generando los candados para evitar que ingresen aquellos que no tienen las competencias ni tampoco la vocación de docente, hay que mantenerlo. Ese es un primer elemento fundamental. El segundo, de igual importancia, es asegurar que el que ingrese a la carrera docente, es decir, que ingrese ya a operar como un funcionario público bajo la categoría de docente, sea siempre a través de concurso. El compromiso 5.1.2 del Pacto Nacional para la Reforma Educativa lo consagra como la única vía posible, de acuerdo también a lo que establece el Estatuto Docente y la Ley de Educación. Eso lo reafirmó la sociedad dominicana. ¿Y eso se está cumpliendo en los últimos años? Se ha cumplido en los últimos años, pero también se han abierto a algunas, algunas grietas por las cuales se han filtrado a algunos docentes sin el debido proceso de concurso. Y por eso teníamos un volumen tan importante de profesores contratados bajo un régimen precario que se utiliza como circunstancia o coyuntura de emergencia, pero que no puede ser nunca un instrumento para que alguien permanentemente renueve su vínculo con el Ministerio de Educación a través de estos contratos. Tiene que ser a través de un concurso. Y por eso este concurso que está en rodaje y próximo a terminar ha sido fundamental. Entonces, aquí hay un problema porque los partidos firman su pacto, aplausos, muy bien, pero cada uno de ellos lucha por el control del ADP y a partir de lograrlo, ahora le toca al PLD, anteriormente al PRM, antes al PRD, después al PLD, nos conocemos todos aquí. Entonces de repente convierte usted en el sindicato de los docentes en un instrumento político. Después de la pausa, hablemos de esa realidad de que se sabe qué hay que hacer, pero la realidad política, politiquera y cosas más perversas todavía impiden que se hagan. Y ahí suelto desde ya la posibilidad de contratar maestros extranjeros para que capaciten a los docentes. Eso se viene hablando desde hace varios gobiernos y no hay manera de que se dé el paso. Después de la pausa continuamos esta conversación con el director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo. Continuamos en esta conversación con el director ejecutivo de Educa, hablando de eso, de educar, de educación. Darwin Caraballo, nos quedamos en una gran preocupación, que es algo que frena mucho a la educación dominicana y que impide el mejorar, ¿no? Y es el asunto de la politización partidaria del sindicato. Ahora decíamos que toca el turno al PLD, pero eso impide entonces que ya me dijiste y te lo agradezco y anotaste que son los docentes el eje. Como va el maestro, va el proceso educativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tiene que ocurrir para que esos partidos que viven teorizando, según estén en la oposición, en el gobierno, a la hora de la verdad, utilicen el sindicato para retrasar, para impedir la mejoría de la educación? Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, vayamos por Y no hay inocentes en esto, que quede claro, que en esto no hay partido político que el gobierno haya sido que sea inocente.
Sí, pero vayamos por parte, porque creo que hay dos ángulos para responder a esa interrogante. El primero es algo que siempre insiste nuestro presidente, el señor Samuel Conde, que en educación hay que hacer un énfasis en todo aquello que nos une y no lo que nos separa. Y el rol del sindicato de docentes, del ADP y de otros sindicatos, no es el único, aunque es el mayoritario, es importante en el sector educativo. Determinante, es un actor relevante que tiene que ser escuchado, representa hoy a prácticamente 100.000 educadores del sector público. Claro. Es un volumen enorme que tiene el país. Recordemos que el Ministerio de Educación es la institución, la organización más grande que tiene la República Dominicana, que atiende a 2.100.000 estudiantes todos los días, que además tiene más de 100.000 maestros, casi 100.000 funcionarios, y que reúne en todo el territorio nacional más de 7.300 centros educativos, que como en algún momento discutimos con el propio ministro, si él tomara un día para recorrer cada centro educativo, le tomaría 19 años visitarlos a todos. A veces perdemos un poco la dimensión de la magnitud. Entonces, el rol del sindicato es importante y nosotros creemos que llega un momento de nivel de profesionalismo también de su función. Está muy bien que reivindiquen sus condiciones laborales, ese es un eje esencial de los sindicatos, pero creemos que tal vez en esta fase se pueda lograr, se involucren más con un proceso de mejora continua del propio educador para defender su propio trabajo. En otra nota que escribimos también, nosotros hablábamos de aprender las lecciones del caso Durruti. Durruti era un anarquista de la Guerra Civil Española, que no llegó a dar un tiro en la pelea porque al poco de iniciar los combates en el año 36, estando en Madrid, siendo catalán, enojado con sus colegas, se le escapa un tiro por la culata y muere. Eso es algo que nosotros vimos cuando al retorno de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la ADP decide no iniciar los cursos escolares. Y esto trajo una gran molestia en toda la comunidad educativa y no educativa, porque entendieron que el país está haciendo un enorme esfuerzo por pagar más y mejor a la educación y a los docentes en particular, y que esto se puede volver en contra en la medida de que los docentes no le devuelvan a la sociedad ese esfuerzo que están recibiendo. Entonces, el primer interesado en que mejore la calidad de educación para justificar eventualmente mejores condiciones laborales, tiene que ser la ADP. Debería. Claro, tiene que ser la ADP. Nosotros creemos que este es un factor determinante. Sin embargo, es la piedra en el zapato, porque si hablamos de evaluación del desempeño, hay problemas con la ADP. Si hablamos de importar maestros, no para que sean maestros directamente, sino para que capaciten a nuestros maestros o asuman ciertas posiciones, también hay problemas. Pero resulta que no hay un servidor público que en los últimos 10 años haya visto mejorar sus condiciones laborales como el maestro, que es insuficiente, cuidado. Pero comparativamente no hay otros, ni agrónomos, ni sociólogos, ni psiquiatras, ni médicos, que son los héroes nacionales después del COVID. Exactamente. Yo diría que lo insuficiente o no es relativo. Es insuficiente para aquel que trabaja, se compromete y da todo lo mejor de sí para lograr un resultado en los estudiantes. Pero para aquel que no va a trabajar, que es una botella, que no aparece, claramente ahí hay un problema sí de exceso de suficiencia. Entonces, el ángulo importante a entender esto es que se debe profesionalizar esta función, pudiéndole retribuir a cada educador con aquello que el educador le devuelve a la sociedad, en un esquema de incentivos que refleje ese compromiso, ese nivel profesional y ese desempeño en sus funciones. Esto es clave. Respecto a la incorporación o no de profesores extranjeros, que siempre es tan polémico, nosotros siempre hemos hablado, Pablo y televidentes, de incorporar docentes de alta calidad.
la nacionalidad no es relevante. Ujú, ujú. Entonces, hoy las tecnologías no permiten que profesores extraordinarios dominicanos puedan llegar al gran número de los docentes Claro, exacto. a partir de estrategias No, interactivas incluso. El modelo virtual. Claro, tú recuerdas, Educa fue convocada a dar una mano cuando las condiciones de pandemia requerían que los profesores adquirieran otras competencias, sobre todo digitales. Pues ese entrenamiento que fue modelo para el mundo, porque en un mes se formó el 100% de los docentes públicos y 30.000 más del sector privado que voluntariamente lo hicieron, se hizo exclusivamente con profesores dominicanos, extraordinarios. Y ese material quedó allí disponible como parte de un capital cultural que hay que seguir utilizando y que incluso es exportable. De hecho, muchos colegas de otras latitudes de América Latina han pedido esos materiales para poder Lo que consultarlos. pasa es que ahí entra, Entonces, perdóname la interrupción, es que ahí entra la mezquindad política. Ujú. O sea, por ejemplo, lo que se hizo aquí para salvar ese año fue modélico y ha sido reconocido no por Juancito Pérez Vidal alias Tito, sino por organismos internacionales en todas partes. Sí. Sin embargo, aquí, por un asunto político, yo no puedo concederle a este gobierno y a esta administración ese avance, como los actuales no reconocían lo que significó la jornada escolar de tanda extendida. sí, sin duda que hay un conjunto de argumentos que tienen una Su rampa intencionalidad política. política, No. pero también es cierto, es justo decir que hay un conjunto de argumentos que tienen, digamos, que son técnicos, porque el proyecto funcionó bien, digamos, en términos conceptuales, teóricos, pero a la hora de implementarlo tuvo dificultades, porque evidentemente lo que se generó con este proceso fue una no voluntaria, un efecto colateral no buscado, pero sí evidente, que fue la agudización de las desigualdades que demuestra la estructura social de la República Dominicana. Y cuando llega la evidencia contundente del mundo científico, que gracias a ellos hoy, por ejemplo, el presidente Abinader ayer declara ya, digamos, caducadas las medidas de seguridad sanitaria, producto de que la ciencia nos mostró el camino y nos consiguió las vacunas. Porque sin las vacunas esto no se hubiera resuelto. La ciencia también demostró que la escuela no era un lugar peligroso. Okay. Y sin embargo, estuvimos, creo que allí, lentos en tomar decisiones para rápidamente corregir, sobre todo en aquellas zonas donde no había una incidencia fuerte de la enfermedad y no había condiciones tecnológicas o de infraestructura, como la electricidad, para combinar este modelo. Es decir, integrar la presencialidad en ese paquete hubiese sido deseable antes, y allí vinieron las críticas, y eran críticas constructivas. Y lo advertiste mucho aquí en este programa, fuiste incisivo. Sí, sin duda, porque la presencialidad, nosotros siempre decíamos, no se trata de volver al modelo anterior, que ese es ahora el riesgo que se tiene. Ahora se acabaron las restricciones y cuidado con que a partir de mañana o la semana que viene todos pensemos que hay que volver 100% siempre a la presencialidad. Habremos retrocedido 20 años lo que habíamos ganado 10 en el desarrollo y la incorporación de la tecnología y el rol de la familia. La familia no se puede volver a ir y la tecnología no la debemos dejar tampoco escapar, porque hoy está presente y es un factor formidable para mejorar el aprendizaje. Parece que hablaste de desigualdad, y aquí la desigualdad a mí me remite a pobreza y me remite a familia. Hablemos de pobreza, de familia, de desigualdad después de la pausa. Ya regresamos. Darwin, ha ocurrido en todos los ámbitos. El COVID ha desnudado el terrible problema de la desigualdad, del cual América Latina es líder mundial, la zona, el área más desigual del mundo. Y esto toca la educación y lo puso en evidencia. La crisis por el COVID y la que llevó a una crisis de la educación puso en evidencia la desigualdad. Porque no es que el COVID produjo desigualdades, las desigualdades estaban, pero no eran tan evidentes o visibles, y el COVID lo que sí hizo fue echar luz sobre eso y poner en evidencia algo que ya sabíamos. Lo que sí es cierto que con esta estrategia, como un efecto colateral no buscado, como decíamos en el bloque anterior, la educación, en lugar de corregir las desigualdades en el punto de partida, que es el gran
potencial que tiene como política pública, las reprodujo. Porque aunque se le haya entregado un dispositivo a cada estudiante, dependía muchas veces del lugar de residencia del estudiante, claro, si podía tener o no acceso a conectividad, por ejemplo. Un dato, hace apenas días, Indotel, el gobierno, anuncia que va a llevar internet a 26 comunidades donde viven mucho más de 1 millón de personas. Exactamente. hace días. Exactamente. Entonces ya ese modelo de alguna forma reproducía esa desigualdad. Y eso lo vemos no solamente con el acceso a la red de Internet, sino también con la infraestructura, por ejemplo, eléctrica, donde hay también comunidades que no tienen un acceso continuo a la electricidad. Bueno, ahí ya había problemas. Entonces, claramente esto se vio muy evidente en los estudios de percepción de los aprendizajes durante la pandemia que Educa hizo, porque todavía no tenemos datos, digamos, objetivos de evaluaciones que permitan medir cuánto se aprendió durante la pandemia. Se realizó una investigación, los datos ahora están en procesamiento y tal vez en un par de semanas tengamos los resultados. Pero por ahora lo único que... para no seguir uno opinando, claro, sin base científica. Claro, pero tenemos algunos indicios. Tenemos primero la opinión de los padres, que es relevante. Los padres han dicho, miren, nuestros hijos han aprendido menos, pero claro, cuando hay un hogar que tiene todas las condiciones, en algunos casos hay una percepción de que incluso durante la pandemia se aprendió más. Por eso te digo que es tan importante la investigación, porque claro, yo soy de los que cree que no es posible haber aprendido más, porque de repente los padres tuvieron que convertirse en técnicos, los padres trabajan, o sea, ahora el gran mérito fue salvar el año, aún con esas deficiencias que ya es una pena que que no vamos a poder hacerlo en 2 semanas, pues debí yo posponer esta entrevista para ese Yo te voy a pasar esa información. Sí, pero adelante. No, pero claramente ese es un dato, y el otro dato que tenemos es las investigaciones que se han hecho en distintos contextos y todas coinciden que durante la pandemia se aprendió menos. De hecho, en América Latina el Banco Mundial presentó hace pocas semanas un estudio que demuestra que en la región se acumularon 200 días menos de clases en el periodo de pandemia. Y la situación dominicana, comparativamente, ¿cómo estuvo el comportamiento de la educación no universitaria dominicana en la pandemia? O sea, comparándonos con los demás países, porque esto del modelo convergente fue una chulería. Esto de tú meterle la educación por WhatsApp, televisión, radio, internet si tienes, cuadernillo, todo lo que quieras, fue del carajo. O sea, fue un asunto que dio resultados. Sin duda, sin duda. No, comparativamente, ¿cómo quedamos? No, nosotros valoramos muchísimo el hecho de que ante la adversidad el país se pusiera de frente y tuviera la osadía de innovar. Países como Bolivia o Perú simplemente dijeron, se acabó el año escolar, cerraron las escuelas y después veremos. Eso no lo hizo la República Dominicana, y estoy seguro que cualquiera sea el resultado y probablemente confirme una caída en los aprendizajes, igualmente ofició como un efecto amortiguador. Fue un colchón para contener esa caída y sobre todo para evitar que estudiantes se salgan del sistema educativo, que ese es el otro efecto importante. Porque, ¿qué tan grave ha sido la deserción a partir de lo que provocó el COVID? Afortunadamente no se están verificando los valores de deserción que se estimaron en algún momento cuando algunos estudiantes habían, digamos, dejado su vínculo con el sistema durante el año 2020. Nosotros estimamos que podía haber llegado incluso hasta 50.000 estudiantes, entre 50.000 y 80.000 estudiantes, ese era el rango posible de desertores. Las cifras actuales de asistencia, aunque todavía es un tanto prematuro, eso debemos esperar a que vengan los datos oficiales del cierre del primer cuatrimestre, pero no se estaría corroborando ese valor. Y sin lugar a dudas, uno de esos factores tiene que ver con que el vínculo, y esto es fundamental, no solo el ministerio, que sí es importante, pero la tarea de cada educador, Pablo. Los educadores se pusieron en el hombro esta situación, con sus celulares, con sus cuentas de WhatsApp, con sus propios pagos de paqueticos de internet. Estuvieron
conectados con sus estudiantes, conectados con la familia de sus estudiantes. Ahí hay una deuda con los maestros de la sociedad dominicana, como la tiene con los médicos también. Porque esos son los dos factores. A los padres que se convirtieron y en co-maestros de sus hijos. Y los padres, una buena parte de padres volvió a la escuela. Por eso decíamos que uno de los factores fundamentales es recuperar a la familia, porque la educación es una tarea de dos vías, el maestro en la escuela y la familia en la casa. La educación no se puede quedar en enseñar contenidos. La educación tiene que preparar para pensar a los estudiantes. Nosotros estamos trabajando en un proyecto experimental que en su momento ojalá podamos venir a presentar a este programa, con 58 centros educativos para crear un prototipo de educación que se pueda expandir al país sin costo alguno. Porque la clave es, siempre los proyectos pilotos fracasan porque funcionan en el piloto, pero no tienen la capacidad de ser escalables a los 7.300 centros. Este programa sí. Y nosotros estamos viendo un compromiso y una dedicación de los educadores como nunca antes. ¿Y sabes cuál es la característica de este proyecto? El factor común, la filosofía que está detrás, la libertad. La libertad del docente, del director, del tutor, para poder adecuar contenidos, para poder ajustar el currículo, para poder tener cierta libertad para encontrar el mejor mecanismo para que el estudiante aprenda, dejando rígidos, ¿sí?, los objetivos curriculares, que es el nivel de aprendizaje que se busca. Bueno, yo creo que vamos a tener que adelantar tu próxima entrevista en el programa, porque ya van dos temas fundamentales. A ver cómo arreglamos eso. Vámonos a la pausa, entonces pasamos al último segmento. Como siempre, muchos temas y poco tiempo. Ya regresamos. Continuamos esta conversación con Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa. Pasa siempre. Llegó el último segmento y bueno, pero creo que en vez de utilizar otros temas que van a tener que quedarse esta vez, me gustaría retomar lo del concurso de docentes en proceso. La valoración de Educa, de lo que se está haciendo, algunos problemas que se presentaron, esto se ha solucionado. ¿Qué significado tiene para lograr la calidad de la educación esto que se está haciendo? Tu valoración, por favor. Sí, claro que sí, Pablo. Bueno, decíamos que el Pacto para la Reforma Educativa fija en los concursos la puerta de entrada, la única puerta de entrada a la carrera docente. Por lo tanto, los concursos tienen que ser bienvenidos y celebrados. Tú bien señalabas que al comienzo hubo algunos problemas de diversa índole, logísticas, de planeación, incluso de preparación de los propios profesores para enfrentar una prueba de estas características a través de una pantalla, que esta vez tenían que hacer su ejercicio a través de un computador, y también de evaluarse en estos términos de por competencias. De hecho, eso se detectó y se corrigió con procesos de entrenamiento para que los docentes no tuviesen una dificultad adicional a lo que la prueba plantea. Así que allí creo que lo primero a reconocer como lección aprendida es la sabiduría de las autoridades de escuchar que el proceso había tenido problemas, hacer un alto en el camino, recalcular y volver a lanzar un concurso que luego siguió sobre sus carriles normales, tal y como ha ocurrido en los últimos tiempos. De hecho, instituciones tan prestigiosas como el MIDE de Chile o Inicia Educación han estado apoyando técnicamente este proceso, lo cual nos da todas las garantías. ¿Qué podemos decir también al respecto de eso? Se conformó una comisión de veeduría y algunos actores decidieron salirse de esa comisión de veeduría y se criticó mucho a Educa el hecho de mantenerse en el espacio. Pero Educa, fiel a su tradición institucional, de más de 30 años ya trabajando en la educación dominicana, no es de abandonar los espacios a los cuales es invitada a participar. Esto no implica complacencia con las autoridades. Ni dejar de ser crítica. Ni dejar de ser crítica. Todo lo contrario, es apostar por mejorar el proceso que no había culminado. Un proceso que todavía no culmina porque de los más de 75.000 convocados a presentar pruebas, después de casi 80.000 inscriptos, 29.714 son los que fueron aprobados para ocupar 19.000 plazas.
Es decir, algo cercano a 10.000 profesores, habiendo ganado el concurso, no van a tener plaza para elegir, porque se escoge por orden de puntaje. O sea, es una gran cosa que estemos logrando que haya más personas que hayan aprobado y que deberían tener un espacio que los espacios disponibles. Exactamente. Ese es un gran paso de avance, ¿no? Eso es un gran paso de avance porque la elección de esos cargos... Y el número de asistentes, a mí me llamó la atención, No, 79.000. Sí, casi 80.000 candidatos. Está muy bien. 75.000 luego convocados después de pasar los Sí. primeros filtros por temas de documentación. Y de esos, 29.714 es el último dato presentado recientemente en el Consejo Nacional de Educación que aprobaron. Ahora, no quiere decir que todos estos ingresen al sistema. Todos estos tendrán que elegir sus cargos docentes por el orden de puntaje que obtuvieron, de modo que el que obtuvo más puntaje es el que elige primero. Tiene toda la lógica Tiene del mundo. toda la lógica del mundo. Y ese concurso sí crea un banco de elegibles, pero tiene validez por un año. Aquel que, digamos, no pudo ingresar al sistema durante ese año deberá volver a concursar en el futuro. No es injusto eso, en que apenas un año, eso no se pudo Bueno, yo ampliar quizás un año más. Tal vez que sí, pero... Yo digo por aquello que deberá hacerse alguna vez, que es evaluar el desempeño y actuar en consecuencia. Bueno, son dos cosas, sí, 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 evaluar el desempeño, pero si tú no cumples, si no puedes Bueno. de quedarte atrás, yo tengo que actuar y Claro. tengo un ejército de reserva. Exactamente, es un ejército de Es una gran reserva cosa. que puede echar mano no solo la educación pública, sino también la educación privada. Pero ese docente no ingresa definitivamente a la carrera docente. Su primer año es un año de prueba, de inducción, donde se lo tiene Ok. que evaluar. Entonces también ahí en ese proceso hay que acompañar a las autoridades, porque el concurso puede ser perfectible, puede haberse generado filtraciones, siempre puede ocurrir, de aquellos que encuentran la forma de sortear las formalidades del propio concurso. Menos Es que la decir, presión son política debe ser No, pero no me dura. refiero a eso, me refiero a que tal vez fueron muy buenos para entender cómo resolver y prepararse para el concurso, pero son malos profesores durante el ejercicio o durante el año. Y ese año te permite a ti evaluar como autoridad si ese docente definitivamente merece el cargo fijado como funcionario público a término. Eso es muy importante. De hecho, ese programa de inducción recibió un premio latinoamericano en Bogotá, Colombia, entregado por la Organización de Estados El Iberoamericanos. programa de inducción aplicado en República En Dominicana. República Dominicana, creado para República Dominicana, con dominicanos y con expertos de primerísimo nivel, por Pero ejemplo, de la Universidad de Valencia. Ese complejo de inferioridad nuestro, porque el modelo que se creó, modelo educativo que se creó para enfrentar la COVID, fue reconocido UNICEF. Yo creo que, yo recuerdo ahora que UNICEF incluso invitó al ministro a presentar, fue el único ministro de Educación que se le pidió que presentara Exacto. ese modelo Para el mundo. convergente para el mundo. Y ahora tú me dices que ganamos, entonces uno a veces como que somos demasiado Sí. duros, o la jodida politiquería que Sí. todo pervierte, Claro. Darwin Caraballo. Sí, totalmente. No se puede ser tan crítico, tampoco complaciente, porque hay una realidad que rompe los ojos, que todo eso todavía no se traduce en mejores aprendizajes de los estudiantes. Y ahí hay algo en donde hay que trabajar. Claro. Pero no esto significa que no se hayan hecho cosas importantes. La UNESCO también seleccionó a República Dominicana para mostrarla al mundo como ejemplo de innovación, como lo hablábamos anteriormente. Entonces ese es un dato que creo merece la pena ser destacado en un proceso que siempre es perfectible, pero la lección que nos queda, y nosotros nos sentimos orgullosos de la decisión de nuestra Junta Directiva, de no abandonar los espacios institucionales. Más allá de respetar la decisión institucional de otros, ¿no? Que con todo su derecho Dicen en el pueden pueblo, el hacerlo. pleito es peleando. Sí, Los espacios no se abandonan. El pleito es peleando peleando. y es dentro de los espacios, no es por fuera, Claro, donde ahí es que hay que claro. dar las batallas. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ese pacto nacional por la reforma 2014-2030, más que bien, está caminando, estamos avanzando, es un poco quizás acelerar el paso para convertir en hechos demostrables lo que se ha avanzado, las buenas propuestas. ¿Vamos bien por ese camino? ¿Es posible que los meses por venir el ministerio, el sector educativo
pueda convertir todo esto que ha sido tan reconocido en avances tangibles que ojalá en ese estudio, que lamento mucho que no haya sido ahora, pues las cosas pueda salir, ponerse en evidencia. Mira, lo primero es que hay que hacer un llamado, tal vez desde aquí, permítenos este foro, Pablo y televidentes, para que el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el presidente del CES convoquen a la plenaria del Pacto para la Reforma Educativa, que producto de la pandemia no se ha reunido. Y esto es muy importante, reactivar ese instrumento que tiene la sociedad dominicana. Segundo, aunque no se ha reunido esta plenaria, sí hemos podido seguir trabajando, y de hecho Educa, como miembro del Comité de Veeduría, ha elaborado el informe que nos permite evaluar el nivel de avance. Allí hay claros y oscuros, hay algunos compromisos de los 118 que reúnen el pacto que van a buen ritmo, hay otros que definitivamente, si se sigue el ritmo actual, no se cumplirán para el 2030, como por ejemplo la cobertura para la primera infancia, una política. Cuidado con la política primera infancia, sí. No siempre es a nivel de política la mejor estrategia. Se acaba de publicar un estudio en Tennessee que demuestra que una política de primera infancia mal diseñada no es que no genere efectos positivos, genera efectos contrarios. Y que daña todo lo demás, porque es la base, ¿no? Daña todo el resto. De hecho, esos estudiantes, después del tercer grado de la educación primaria, comienzan a fracasar hasta la deserción. Esto ha generado una revolución porque en la academia se tenía como claro que aumentemos las coberturas de primera infancia. Sí. Cuidado, la cobertura de primera infancia sí, pero con la calidad necesaria, acorde a las necesidades de cada estudiante. Pero eso sí es importante tenerlo presente. ¿Qué ha sido uno de los grandes problemas en nuestra democracia, en casi todas las coberturas? Que la ampliación de la cobertura se ha hecho casi siempre en detrimento de la calidad. Entonces ya se dijo aquí, atención señores ministros, pónganse en la cosa, el Consejo Económico y Social, ojalá que ya se dé ese encuentro. Muchísimas gracias, como siempre. Gratísimo placer. A ti, Pablo, y a la teleaudiencia. Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa, nos ha acompañado para hacer lo que él hace muy bien, hablar de educación y presentar a nosotros y a ustedes también, pues lo logrado por Educa, por el sistema público y privado de educación, lo que hemos avanzado y lo que nos falta por avanzar. Pero siempre es un placer hablar con los que tienen los conocimientos para contarnos lo que es tan fundamental como la educación. Un feliz resto de la noche.